Muchas gracias, hermano Roberto. Qué privilegio estar aquí otra vez con ustedes. Gracias por darme la oportunidad en el último domingo del mes de diciembre del año, ¿verdad? Se nos fue el año. Estamos a punto de comenzar un nuevo año. Es un momento, no es para hoy, ¿verdad? Lo que voy a decir ahorita es para mañana. Cuando usted piensa, ¿qué voy a hacer en este año nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué me toca? Hoy el Señor puso en mi corazón que pensemos, que reflexionemos juntos alrededor del Salmo 27. Ahí está escrito en su boletín. Si usted quiere encender su dispositivo y buscar una paráfrasis, una versión diferente, pues está bien, ¿verdad? Pero ahí está en su boletín. Y el título que está en la Biblia es Jehová es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Entonces, el Señor puso en mi corazón que les hablara como enfocándonos en salvación, porque cuando uno habla de salvación es que está pensando en una situación difícil, en algo complicado. Y encontré que una de las situaciones más comunes en nuestra vida son los miedos. Voy a hablar del miedo, ¿verdad? Entonces vamos a transcurrir a través del Salmo 27 pensando en los miedos. Y en estos días, mientras pensaba en la reflexión de hoy, le pregunté a muchas personas, amigos, familia, gente cercana, que me dijera, la pregunta era, ¿a qué le tenés miedo? Esa fue mi pregunta. Déjenme decirles que a algunos los asusté con la pregunta. Otros me dieron respuestas muy interesantes, ¿verdad? Alguien me dijo que le tenía miedo a la inseguridad. Alguien me dijo que le tenía miedo a los lugares encerrados. Y como si yo preguntaba, así muy directo, ¿a qué le tenés miedo? No me daban la respuesta. Entonces, según el lugar donde estaba, yo le preguntaba, ¿y vos le tenés miedo a tal cosa? Por ejemplo, allá en el cementerio, le pregunté a Julio Urías, ¿y vos le tenés miedo a los muertos? Y me contestó, yo le tengo miedo a los vivos. Platicado, miren, qué interesante cuando uno hace una pregunta que la gente no espera, pues, porque puede uno obtener respuestas que tampoco espera ni se imagina. Cuando yo le pregunté a un amigo, ¿a qué le tenés miedo? Me dijo, debo contarte que por una razón de mi vida, quizás mi infancia, yo soy claustrofóbico. Tengo miedo a estar encerrado. Y me contó que muchas veces lo habían invitado a ir lejos, como a Europa, por ejemplo, y tuvo que rechazar las invitaciones porque no puede pasar más de 3 horas en un lugar encerrado, como un avión, por ejemplo. Le tomó mucho tiempo en su juventud o su adolescencia poder entrar a la cabina de un elevador. Prefería irse por las gradas. Y luego pudo vencer eso, pero jamás me imaginé que una persona que se mira tan normal, tan valiente, me dijera, le tengo pavor a estar encerrado. También este ejercicio me hizo pensar en mis propios miedos, ¿verdad? Quiero decirles que cuando era chiquito yo le tenía miedo a la oscuridad. Pero como el miedo, en cierto modo, si yo lo admito, es en un modo como denigrante o me quita, me arranca algo de mí. Decir a qué le tengo miedo me hace vulnerable. Pero hoy aquí les voy a confesar a qué le tengo miedo. En mi infancia era un pavor, ¿verdad? Pero yo no podía admitirlo. Así que yo retaba a otros amiguitos a pasar por lugares oscuros. Hasta que un día me retaron a mí, ¿verdad? Y si sos tan machito, ¿por qué no pasás en este callejón oscuro?
Yo les dije, mire muchacha, hoy no puedo. Porque ya mi mamá me está llamando. Mañana. ¿Saben qué hice, hermanos? Me fui a aprender el Salmo 91 de cabo a rabo, todo el Salmo 91, y fui a practicar de día, porque ese callejón cerca de mi casa tenía el gran defecto que no era recto, sino que tenía curva. Entonces la luz del otro lado, de la calle del otro lado, no llegaba. Entonces tenía una parte que era realmente oscura. Y por supuesto que había historias sobre apariciones en ese callejón, ¿verdad? Y si me fuera tocando. Entonces yo fui de día a practicar para cuánto me alcanzaba el Salmo 91 caminando, si no es que iba a ser corriendo. Entonces, practiqué el Salmo 91 con luz del día y me aprendí las curvitas del callejón porque lo iba a hacer con los ojos cerrados. Así que me preparé para el día siguiente y me presenté al lugar del reto. Bueno, muchachos, aquí estoy, listo para pasar el callejón. Y lo pasé. ¿Y saben qué? No me pasó nada. Pero no volví a pasar tampoco. Porque una característica de los miedos es que son recurrentes, ¿verdad? También encontré, buscando, ¿verdad?, que ha habido estudios sobre los miedos, ¿verdad? Y encontré una lista de algunos miedos que, si usted se identifica, no va a decir amén, solo sígame oyendo. Uno puede tener miedo a muchas cosas, y es que es fácil hablar de miedos, ¿verdad? Porque abundan, pero algunos miedos comunes son, por ejemplo, miedo a no cumplir los sueños. Y esto ocurre especialmente cuando uno va avanzando en la vida, ¿verdad? Cuando uno llega a los 40 años, uno se empieza a preguntar, ¿y ya habré logrado tal cosa? ¿Y por qué mis amigos sí lo han logrado? Yo tenía el sueño de tal cosa, yo quería ser profesional, yo quería tener una casa, quería tener carro nuevo a mis 40 y no lo he logrado. Eran mis sueños y no se están cumpliendo. Es un temor muy común. El miedo a la crítica o al qué dirán. Ese es un miedo que puede paralizar de hacer muchas cosas porque uno le tiene miedo a qué van a decir los demás. Miedo a dejar la zona de confort. Miedo al cambio. Miedo a fracasar. Y hoy en este marco de fin de año, miedo al futuro. ¿Qué traerá el nuevo año? Y uno lo ve con un poco de temor. Otro temor común es miedo a enamorarse. Jóvenes, no tengan miedo, no pasa nada, no mata. Pero paradójicamente el amor, que debe ser felicidad, debe ser algo de futuro, nos pone nerviosos. Miedo a enamorarse. Otro miedo común es el miedo de un ser querido. Nadie quiere que se nos vayan nuestros seres queridos. Tenemos ese miedo. Y hay unos tantos miedos más, por no mencionar miedo a los regaños de la esposa y otros semejantes. ¿Verdad, Elías? Yo también he tenido eso, Elías, no tengas pena. Sin mencionar, por supuesto, las fobias y miedos a las creencias, a las supersticiones y a tantas cosas que son más bien inventadas. Pero es que el miedo puede matar. El miedo, por ejemplo, el miedo colectivo, ¿verdad? Si aquí pasara algo y todos entramos en miedo y pánico y queremos salir por esa estrecha puerta, hermanos, va a haber golpeados. Así como pasó el año pasado, el 4 de junio, en una plaza en Turín, Italia. Estaban reunidos los fanáticos de la Juventus para ver la final de la Champions League en pantallas, en una enorme plaza en Turín. Y ahí los miles de fanáticos disfrutando del partido, y cerca del final del partido, alguien corrió la voz que había una bomba, y la gente empezó a correr despavorida por todos lados, ¿verdad? Se chocaban unos con otros, gente que caía al suelo y era pisoteada literalmente por los demás. Según el reporte final, hubo más de 1,500 heridos.
Pero el miedo, en contraposición, también puede salvar la vida. Se supo que un grupo grande de judíos, con un miedo terrible por ser llevados a campos de concentración en Alemania, huyendo de los nazis, se fueron a meter a una cueva. Y ahí estuvieron por 2 años más o menos, muertos de miedo. Pero el miedo los hizo tomar una medida que les salvó la vida. El miedo a que nos atropelle un carro, por ejemplo, nos hace ver para los 2 lados de la calle, ¿verdad? Platicaba con un amigo, ¿has visto los perros de las ventas de comida de la orilla de la carretera? Qué increíble, hermano. Esos perros obviamente no son de ninguna raza especial, pero sí son de una clase especial, porque tienen un instinto de supervivencia por encima de muchos otros seres vivos. El perro, si llegó a viejo, si usted lo ve, el que es un perro viejo, es porque aprendió muy temprano en su vida que los carros matan, o golpean por lo menos, en el mejor de los casos. El miedo a ser atropellado hace que uno vea para los 2 lados de la calle. El miedo a los ladrones hace que uno asegure bien la puerta, que la tranque, que no va a pasar nada. Mi instructor de vuelo siempre me decía esta frase: es el miedo a volar que le puede salvar la vida. Porque si uno tiene miedo a volar, entonces uno va a revisar bien su aparato, ¿verdad? Que todo funcione, que nada va a fallar en el aire porque tengo miedo. Y ese temor preserva. Ahora bien, hay miedos reales, ¿verdad? Los que nacen de un problema real, y hay miedos neuróticos. Esos son ahí entran las fobias, ¿verdad? Como por ejemplo el miedo enfermizo a las alturas, o el miedo a los roedores, a los ratones. Mi mamá le tiene miedo a los ratones, y recuerdo que una vez mató un ratón a puro grito. Creo que el ratón tuvo un paro cardíaco de oírla. Miedo a las cucarachas, miedo a las culebras, miedo a las arañas. Hay gente que estoy seguro que si usted se identifica con alguno de estos miedos, se le pone la piel un poquito eriza, ¿verdad? Miedo a cosas que son menos peligrosas de lo que uno imagina. Una cucaracha no le hace nada, de una vez le aviso. Un ratón no se lo puede comer. Una araña no. Bueno, una araña podría causarle algún problema, pero la araña es muy lenta, usted puede correr más rápido que la araña. Esos son miedos neuróticos. Como dice un proverbio chino, el que teme a sufrir, ya sufre de temor. Esos solo son sufrimientos. Pero también hubo un poeta italiano de apellido Leopardi que escribió unas líneas que me gustaron. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme más bien al miedo. El miedo real, racional, no es en sí malo, hermanos. Es decir, eso es natural. Dios nos hizo así, tener miedo. Porque el miedo, al final de cuentas, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si uno está en un lugar un poco peligroso, ¿verdad? Como que yo me pare mucho en esta orilla, el miedo, si esto fuera muy alto, el miedo a caerme me va a hacer agarrarme conscientemente de algo fijo para no caerme. El miedo a ser atacado, o el miedo a entrar en una situación difícil, me va a hacer salir de ella con una descarga de adrenalina en mi cuerpo para tener más fuerza. Así nos equipó el Señor. Uno puede, con esta secreción de adrenalina, uno puede salir de una situación difícil, puede huir o puede combatir. El miedo puede ser decisivo para no morir. Bueno, y siguiendo en estas investigaciones que les dije de los miedos, quiero decirles los 3 miedos más importantes. Solo 3, con los que usted también podría identificarse.
Miedos reales. No estoy hablando de paranoias ni miedos psicóticos. No, miedos reales. El tercer lugar que encontré es miedo a la enfermedad. Especialmente a las enfermedades incurables, enfermedades terminales, enfermedades crónicas que lo podrían dejar a uno postrado en una cama, dependiendo de otros, dependiendo de medicinas, dependiendo incluso de máquinas. Ese es un miedo común que encontraron los estudiosos. En segundo lugar, encontraron el miedo a la soledad. Y es que Dios nos hizo seres sociales, ¿verdad? Entonces estar solo a una persona puede causarle mucho miedo. Es común que la persona tenga miedo a la soledad porque no sabría cómo subsistir. De hecho, para algunos pensar, solo el hecho de pensar estar solos ya los hace entrar en una crisis quizá existencial. Y en primer lugar, el primer lugar de los miedos es el miedo al ishkamik, al kaput, se finí, se tú, el miedo a la muerte. Hay personas que tienen terror a la idea de morir. Algunos quizá porque no saben para dónde van, ¿verdad? No saben qué les depara después de la muerte. Asumo yo que los que estamos aquí no tenemos miedo a la muerte porque sabemos para dónde vamos. En todo caso le tendremos miedo o una profunda tristeza a dejar a nuestros seres queridos o dejar lo que hacemos o lo que somos en esta tierra. Pero no quisiera pensar que tenemos miedo a la muerte. Pero en una situación real, hermanos, nadie quiere morir. No nos demos cuenta. Nadie quiere morir. Nadie quiere irse ya. Porque Dios, y así dice la Biblia en Eclesiastés, puso en el hombre espíritu de eternidad. Nosotros queremos estar más tiempo y hacemos planes como el otro año voy a hacer tal cosa. Y hacemos planes de mediano y hasta de larguísimo plazo. Pero este miedo número uno, también si no lo manejamos racionalmente, puede hacernos hacer cosas raras, ¿verdad? Hay gente que ha hecho cosas ilegales, cosas que riñen con la moral, cosas que incluso riñen con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¡Ja! ¿Estaba en peligro de muerte usted? ¿Cómo no iba a hacerlo? En el marco del Salmo 27 nos encontramos a un atemorizado David, un jovencito que en un momento crucial de su vida, en un momento en el que creía que su vida iba a ser un éxito viviendo en el palacio, trabajando para Saúl, su vida entra en miedo. ¿Por qué? Porque nada menos que su jefe lo quería matar, ¿verdad? Saúl, enfermo de celos por los éxitos bélicos de David, empieza a querer matarlo. Y aunque David trabajaba con él, su trabajo era cantarle, tocar el arpa para calmar los miedos, los temores, los demonios que atormentaban a Saúl. En varias ocasiones dice la Biblia que quiso clavarlo con su lanza en la pared. Quería matarlo. Y es que David estaba teniendo éxito, ¿verdad? Y encima como quien dice, para acabar de ajustar, cuando Saúl venía llegando de las batallas, las mujeres de los pueblos salían y cantaban. ¿Se acuerdan qué cantaban las mujeres? Saúl mató a sus miles. Suena un montón, ¿verdad? Pero David mató a sus 10,000. Y eso a Saúl lo enardecía más, le llenaba su corazón de odio, porque no podía tolerar que David estuviera siendo proclamado como superior a él. Y dice la Biblia que llegó un momento en el que dijo, ya solo falta que le den el reino, porque obviamente David estaba teniendo mucho éxito. Entonces David prácticamente es desterrado. Tomen en cuenta eso, es desterrado y tiene que dejar su trabajo, la casa donde vivía, deja a la esposa, que por cierto era la princesa por la que había luchado, ¿verdad? Porque recuerdan que cuando mató a Goliat, el que matara a Goliat, ¿qué tenía de premio? La hija del rey, le iba a tocar ser el esposo de Mical. Yo no
Dice, a cuántos gigantes tuve que matar para que me dieran a Claudia? A muchos, sí. Pero era su vida realizada. David tenía una vida completa que tiene que dejar, que tiene que ser desarraigado de donde está para irse a esconder. Y en ese contexto tenemos el Salmo 27. El Salmo 27, si quieren anotar ahí, habla de los enemigos. En el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 11 y versículo 12. Hasta ese momento, hermanos, Saúl sabía de enemigos de Dios, de enemigos del pueblo de Israel, pero no tenía enemigos propios, ¿verdad? Pero aquí ya empieza a hablar de enemigos suyos también, gente que va por él. Y David siente un miedo real, no es un miedo inventado, es real. Quieren matarlo, es un peligro real y además es un peligro constante. Tiene que salir corriendo para salvar su vida, no puede confiar en nadie, bueno, no conoce a dónde ir, ¿verdad? Y sale despavorido. Y en medio de ese temor viene este lindo salmo, el cual yo quisiera que lo desarrollemos de la siguiente forma. Encontré que este salmo tiene 5 afirmaciones importantes. Entonces vamos a comenzar con la afirmación número 1. La afirmación número 1 está contenida en los versículos del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. Con una importante pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces la afirmación número 1 es: Dios me protege y me da confianza. Si quiere, anótelo en el reverso de su boletín. Afirmación número 1: Dios me protege y me da confianza. En un momento de miedo real, hermanos, podríamos sentirnos solos, acosados, perseguidos, sin nadie en quien confiar, ni nadie a quien contarle nuestras angustias. Pero David dice que Dios es su luz y es su salvación. David, un jovencito, tuvo ese comienzo brillante que les dije en el palacio, y ahora es un fugitivo. Sin embargo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y este nombre significativo de Jehová, de Dios, se refiere al creador de todas las cosas, a ese yo soy el que soy, a ese, hermanos, que nosotros conocemos como nuestro Dios, el que nos buscó, el que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, el que nos dio perdón, el que nos dio vida eterna. En ese Dios también David está creyendo en el Salmo 27. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es la parte que más me impacta: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, cuando estemos en situaciones de miedo, recordemos que en primer lugar Dios nos ama y que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de David obviamente no pudieron con él. David sabía que aunque estaba en peligro, Dios era su salvación, y lo consuela recordándole que lo va a cuidar, y lo está cuidando, porque dice que cuando se juntaron contra él, ellos tropezaron y cayeron, ¿verdad? Los enemigos. Dios lo está cuidando. A veces podemos llegar a nuestra casa, hermanos, sentarnos y pensar dónde estuvimos en el día, y a mí me encanta darle gracias a Dios porque me salvó de los peligros que pude ver.
pero me impacta más cuando le puedo agradecer por los peligros que no pude ver. Un peligro inminente en nuestras calles es que nos asalten. ¿Cuántos asaltos habrá frustrado Dios que usted no se dio ni cuenta? ¿Verdad? Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Dios se ha comprometido con nosotros en nuestra salvación, en preservarnos. Dios es la fortaleza en nuestra vida. Así como fue en el tiempo de David, es hoy, en el tiempo presente, en este último domingo del 2018. Aquí está el Señor y quiere darle ánimo. Es una realidad. La afirmación número 2 que encontramos en este lindo salmo es que Dios me da estabilidad, honra y alegría. Esto está en los versículos del 4 al 6. Y David le dice al Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David se había visto obligado a huir de Jerusalén, por lo tanto no tenía rato de no saber del tabernáculo, de no saber de sacrificios, no saber de lo que era esa alabanza colectiva a Dios. Ese lugar que Dios había construido, había mandado hacer esa carpa para que se le alabara, se le adorara ahí. Y en medio de sus temores, de su lucha, su soledad, tiene como un deseo, ¿verdad?, profundo, como cuando uno está muy lejos de su casa. Dice: ¿cuándo iré a estar de regreso en mi casa? ¿Cuándo voy a estar en mi cama, en mi espacio? David quería estar cerca del Señor. Con volver a Jerusalén él se sentía dichoso, pero no podía, porque lo estaban buscando para matarlo. Y dice: una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ya no solo quería estar un rato, al estar con esa nostalgia, pensaba que ahí quería estar todos los días de su vida. Por supuesto que es un sentido literal, ¿verdad? Porque David no podía entrar al lugar santísimo, solo podía entrar el sacerdote, ¿verdad? Nosotros, hermanos, sí podemos, porque Cristo se ofreció como sacrificio de una vez por todas en la cruz del Calvario. Y nosotros sí podemos entrar a la presencia del Señor, sí podemos contemplar su rostro, sí podemos hablarle, ¿verdad? Porque tenemos el paso abierto. Así que también podemos nosotros agarrar esta parte del Salmo y personalizarla, ¿verdad? Sabiendo que el Dios a quien estamos pidiéndole por Cristo es superior a nuestros más profundos temores. Contemplar que por la fe en Cristo podemos tener en Dios también un refugio, como lo tenía David. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, dice David. Y sabemos que una vez que nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, Él, hermanos, nos viene a dar protección, nos da estabilidad, porque dice: sobre una roca me pondrá en alto, ¿verdad? Y nos da honra, dice, porque nos pondrá en alto, y alegría, porque podemos cantar alabanzas. Dios me da estabilidad, honra y alegría. Hermanos, en medio del dolor y lo que debe ser el temor a perder un ser, el día del... ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? El día del velorio de nuestro querido Luis Flores, cuando estábamos cantando las alabanzas, gracias Pablo, G y los Esperanza y no sé quiénes más estaban ahí, pero qué bonito, qué bien me sentí, porque me sentí como que podíamos cantar con alegría.
donde en un lugar donde típicamente hay desesperación, hay desconsuelo, hay luto, nosotros estábamos alegres, ¿verdad? Porque sabíamos que también este Dios era el Dios de salvación de Luis. Y sabíamos que ahí solo estaba su cuerpo sin vida, pero que su espíritu ya está con el Señor. En medio de situaciones difíciles, podemos también cantar y alabar al Señor. Y esto me lleva a la afirmación número 3. Si busco de Dios, lo encuentro. Vamos a ver, ahí está. Y esto está en los versículos del 7 al 10. Dice, sigamos leyendo el Salmo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo les decía hace un rato que lo más irritante de los miedos o los temores que tenemos es que regresan. No es tan fácil curarlos. Son recurrentes. Y vemos que por eso David tiene que pedirle misericordia al Señor. En una paráfrasis, los versículos 8 y 9 dicen, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no me rechaces, no rechaces a tu siervo con enojo. Siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Qué bonito tener esa confianza con Dios, ¿verdad? Qué bonito podernos acercar confiadamente y poderle entregar al Señor nuestros temores, aunque se estén repitiendo, aunque esté pasando otra vez, decirle, Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. La ayuda de Dios se concreta cuando nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame. Pero, hermanos, cuando usted le pida ayuda al Señor en sus dificultades, no se quede a esperar que un ángel con vestiduras blancas vaya a bajar del cielo, porque puede pasar, pero yo no lo he visto. Pero sí he experimentado que el Señor ha mandado personas a mi lado en momentos muy difíciles, muy complicados. Y a David también, ¿verdad? Dios le puso a Samuel a su lado, Dios le puso a un amigo entrañable, Jonatán. Dios incluso restauró su vida amorosa con Abigail. Por eso David puede decir con toda confianza, mi ayuda ha sido. Y pide, no me dejes a estas alturas, no, porque voy a seguir confiando en ti. La petición de David tiene mucho sentido. Porque en situaciones difíciles, hermanos, realmente puede ser que no sepamos a quién acudir. Pero mantengamos nuestros ojos abiertos, seamos sensibles espiritualmente para ver que las personas que están a nuestro lado pudieran tener un mensaje para nosotros, un mensaje de ánimo. Y no necesariamente nuestros padres, porque a veces no logramos comunicar apropiadamente con nuestros padres, o no nos entienden o no los entendemos. Pero no importa, aunque mi padre y mi madre me dejaran o no me entiendan, con todo Jehová me recogerá. A veces no está el padre. Un divorcio, por ejemplo, puede dejar sin uno de los padres. La muerte lo puede dejar a uno huérfano y no tiene a quién acudir. Pero Dios está por encima de esa situación. Dios quiere consolarnos, afirmarnos en el fracaso. Dios puede darnos un punto de apoyo si nosotros decidimos apoyarnos en el Señor. Si busco a Dios, lo encuentro. Hermano, si usted busca a Dios, lo va a encontrar. Él está cercano para ayudarle, pero tiene que buscarlo. Vamos a la afirmación número 4. Dice así, Dios me enseñará a vivir. Ahí está, Dios me enseñará a vivir. Y esto está en los versículos 11 y 12. Dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino,
y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. La soledad y el acoso puede hacernos una mala pasada. En ese temor de sentirnos solos, podemos hacer muchas cosas incorrectas, ¿verdad? Un joven que se siente solo y tiene miedos podría hacerle caso a alguien que le diga: probá, fumate esto, o inyectate esto, o inhala esto, para matar tus temores. Una chica que siente que en su casa no la comprenden podría un día disponer irse de la casa. Alguien que está en una situación difícil y en su tiempo pasado resolvía con licor, puede recurrir al licor otra vez para espantar sus miedos. La afirmación número 4 es: Dios me enseña a vivir. Dios nos puede enseñar a vivir. Dios nos puede enseñar sus caminos. Dios puede enseñarnos ese camino y además nos puede guiar por esa senda de rectitud, mantenernos en su camino, mantenernos en sus rieles, ¿verdad? Y Dios tendrá el cuidado de guiarnos si se lo pedimos, si ponemos nuestras vidas en sus manos. Y por último, hermanos, la afirmación número 5 de este salmo, que dice: veré la bondad de Dios. ¿Cuántos quieren ver la bondad de Dios en este 2019 que está por comenzar? Si los miedos, hermanos, son más fuertes que nosotros, estamos perdidos. Si los miedos fuesen más fuertes que yo me hubiera dado por vencido hace mucho tiempo. Pero tengo muchas razones, y se lo puedo decir con toda confianza, tengo muchas razones para vivir confiado. Tengo muchas razones para decirle al Señor que yo hubiese desmayado si no creyera que yo veré su bondad en esta tierra, en la tierra de los vivientes, mientras tenga vida, mientras esté aquí. Mientras Dios me tenga con vida, me va a dar su protección, me va a dar confianza, me va a dar estabilidad, me va a dar honra, me va a dar alegría. Y sé que si lo busco, lo encuentro. El Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios, hermanos, si usted quiere, le puede enseñar a vivir conforme a su voluntad. Entonces, mis hermanos, tenemos que esperar, ¿verdad? Y esperar significa tener confianza, tener esperanza, sabiendo que Dios hará lo mejor. Así que el Salmo termina con 3 exhortaciones de ánimo. Aguarde a Jehová, es decir, espere en Dios. Esfuércese y tome ánimo en su corazón. Sí, espere en Jehová. La única forma de ver la bondad de Jehová en nuestras vidas es que pongamos todos nuestros temores, todos nuestros miedos en sus manos. De nuevo, no sé cuáles son sus propósitos para este nuevo año, y mañana, por favor, venga. Estoy seguro que la reflexión va a estar en este sentido y que nos van a retar a pensar en los propósitos del año nuevo. No importa si lo que usted espera no es tan positivo como quisiera, si ya lo ve venir. No importa. Póngale sus temores, sus miedos en las manos al Señor y Él tendrá cuidado de usted. Piense que Dios lo va a proteger y le va a infundir, le va a hacer sentir confiado. Piense que Dios le va a dar estabilidad, lo va a honrar, le va a dar alegría. Piense que si lo busca, lo encuentra. Piense que Dios, hermano, le enseñará a vivir en este 2019. Si usted está preocupado, como hemos platicado con Quique, por cómo terminar bien, hermano, el camino del Señor es uno solo, es firme, es estable, ahí está. Somos nosotros los que nos alejamos de ese camino. Volvamos a ese camino
y vamos a terminar bien. Y veremos, y aquí podremos dar testimonio al final del 2019 sobre la bondad del Señor, sobre sus beneficios, sobre las cosas buenas que Él nos pudo haber dado. Quisiera que inclinaran su rostro ahí donde está y que pongamos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestro estudio, todas las cosas que nos son importantes en la vida, pongámoslos en las manos del Señor. Y librémonos de temores. El Señor va a resolver positivamente. Veremos la bondad del Señor en este 2019. Señor, te doy gracias por todas las familias representadas aquí, Señor. Gracias, Padre, porque en tu bondad infinita, Señor, podemos darnos cuenta que tú nos has querido desde la fundación del mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Tú has estado interesado en el ser humano siempre, Señor. Tú lo creaste y es tu deseo que nos reconciliemos contigo, que te busquemos. Hoy, Señor, aquí frente a ti ponemos nuestros temores, nuestros miedos en tus manos, Señor, para que tú tengas cuidado. Gracias, Señor. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.